¿Qué tal a ambos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Acá está Aldo Pignanelli, ya está en contacto, te está escuchando, así que ya le pueden preguntar lo que quieran. Hola, Eh, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Aldo? Muy buenas noches. Y la primera pregunta es como avisora usted. El último tramo de 2016 y el 2017. A ver, nos quedan menos de 4 meses para terminar el 2016. Varios temas para analizar de los datos reales que están viniendo. Primero, la economía cae entre el 1,5% y el 2%, o sea, está cayendo la actividad económica, cayó el empleo, hasta junio se habían perdido 120.000 empleos solo de los formales, caída del salario, una inflación que se proyecta más del 40% anual, un mes de agosto atípico por el retrotraer las tarifas. La Corte Suprema, agosto está dando números muy bajos de inflación, pero que no marcan una tendencia. La tendencia que sí es cierto que el segundo semestre va a ser menos inflacionario que el primero, fundamentalmente por el efecto de las tarifas. Y por otro lado tenemos un retraso del tipo de cambio y una apertura económica, según surge del propio informe del INDEC del 24 de agosto, Sí. que se están importando muchos bienes de consumo, que por supuesto no es una invasión, pero sí marca una tendencia al crecimiento con caída de la producción interna Sí. y un serio problema en la aduana, ¿no? Pignanelli habló de retraso cambiario. ¿A cuánto debería estar el dólar para usted? Mira, hay distintas formas de calcular el valor del dólar. Una de ellas es tomar una base en un momento determinado. Por ejemplo, si usted toma los 14 pesos que el nuevo gobierno había tomado como base en diciembre y le agrega el 33% de inflación acumulada, le podría estar dando un número cercano a los 18 pesos contra los 15.50 que hoy vale el dólar en el mercado argentino promedio, ¿no? Sería un atraso, depende cómo se tome, de entre 15 y 20%. Aldo, le pregunto por la primera parte de su respuesta, la respuesta que dio recién, sobre este panorama, ¿no?, que se cierne sobre la economía argentina. Y tomo dos indicadores para pensar en el futuro próximo, más allá del crudo panorama que usted planteaba, el cual es absolutamente cierto. A ver, sí. mira, es una transición muy difícil. Sí. Ya les habíamos avisado al gobierno. Ellos habían dicho, ¿te acordás? El segundo semestre, bueno, eso obviamente no se dio, y yo creo que se dijo apresuradamente, se les dio varios avisos al gobierno por dónde iba la cosa, el gobierno creyó que podía torcer, pero yo veo claramente un último trimestre un poco mejor que los 9 meses de este año, estoy hablando de octubre, noviembre, diciembre, con una inflación en baja. Y posiblemente ya para fin de año, principios del año que viene, el efecto de la obra pública y del campo, que viene bastante bien, se puede ver tal vez en que la economía no caiga tanto. Sí, a eso me refería, Aldo. Le preguntaba, porque dólar planchado como está, ¿no? Más allá de que hay un atraso evidente porque la inflación creció mucho más que el ritmo de la devaluación. Sí. Pero digamos, el dólar planchado, la inflación en baja, ¿no son dos indicadores como para históricamente observar lo que sucedió en la Argentina, de cuando la situación se calma en ese sentido, es el escenario ideal para un repunte de la actividad económica? Sí, no sé si es el momento ideal para el repunte de la actividad económica, porque el tema fiscal está lejos de resolverse. Sí. Acá hay jugadores que están fuera de la voluntad del gobierno, entre ellos las tarifas, ¿no? Que depende mucho de la decisión de la Corte Suprema y lo que pasa en las audiencias públicas. También está el tema de las paritarias. Digamos, hay muchos elementos que están fuera del control del gobierno, como así también muchos precios de la canasta básica. Lo que yo digo es que hay elementos que posiblemente mejore la situación. Yo personalmente creo que la situación de agosto fue tal vez el piso en la actividad económica. En agosto cayó muchísimo el consumo. Hubo una caída, según algunos casos, de hasta el 8% en el consumo, lo cual es bastante grave.
Y eso también incide en la medición de precios, ¿no? Pero no tomemos la inflación de agosto como ejemplo del futuro porque no lo va a ser. Claro. Sigue siendo una inflación promedio del 2 al 2,5 mensual. La núcleo, es mucho ¿no? más baja que la anterior. La inflación núcleo, ¿no, Aldo? Está más o menos en 2 puntos porcentuales, más allá de que haya dado 0,5 el IPC Congreso y quizás el INDEC Sí. ande por ahí, Mirá, pero la núcleo está en 2%. Sí. Sí. Si vos sacás el efecto de las tarifas, la inflación en alimentos fue del 2% Claro. en el mes de agosto. Sí, claro. Aldo. Pero septiembre va a venir con malas noticias en inflación. Bueno, qué feo. Va a haber eso. una Eso suba, no- lamentablemente. Lamentablemente. Aldo, Verónica Recia lo saluda, muy buenas noches. Quería preguntarle, ¿a quién le creemos? ¿Al oficialismo que dice que las importaciones apenas ocupan el 1% del mercado o al sector opositor que dice que se ha importado más del 10 o del 14% y otra vez nos hace recordar aquella década del 90 cuando tantas industrias cerraron? ¿Hay algún indicador Mirá, que nos dé la sí. referencia de lo que realmente está pasando a propósito de las importaciones? Sí, el indicador lo da el propio gobierno. Este informe que se ve acá, este informe es del 24 de agosto del INDEC, Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Presidencia de la Nación. Sí. Es el informe de comercio exterior al mes de julio y hay comentarios en donde dice claramente que las exportaciones de origen industrial caen muchísimo, en más de un 12%, y suben las exportaciones de productos primarios, o sea, sin valor agregado, en más de un 14%. Yo lo tengo acá señalado. Esto es el informe oficial, no lo inventó ni Piñanelli, ni Massa, ni ningún opositor. Este es informe oficial y claramente está escrito por el INDEC que dice que en el caso de las importaciones caen los bienes de capital, caen los bienes intermedios que son los que se usan para el proceso industrial y suben en más de un 20% la importación en cantidades de los bienes de consumo. En más de un 20%, Y esta es dijo. una tendencia. Sí, más de un 20%, le digo exactamente cuánto porque acá está el número que nos da el propio INDEC y le doy, es el 20,3%. Aumentan los bienes de consumo en relación al año pasado y los bienes intermedios caen un 9,6%, que es la actividad industrial local. O sea, claramente se está sustituyendo producción industrial local por bienes de consumo del exterior, fundamentalmente Sí. de aquellos que vienen de China y Asia. Al- Inclusive hay un análisis del INDEC por zona geográfica en el mundo y con todas las zonas, Chile, Mercosur, NAFTA, Comunidad Europea, China y Asia, en todo pasa lo mismo. Baja la importación de bienes intermedios, que es lo que le da crecimiento a la industria, Sí. y suben en los bienes de consumo. Aldo. Ahora, por supuesto que esto no es todavía una invasión, pero es una tendencia Sí. muy Está clara. claro. Y esto es lo que se discutió. Aldo, Entonces, a los funcionarios que nos dicen mentirosos, que no le decimos iba la a ir verdad, sobre eso. Tenemos que ir a una breve... que lean al INDEC, que son ellos mismos. Sí. Acá está. Decirle que pierdan tiempo como yo, ya son 22 páginas, acá está marcado hasta con color amarillo para que vean Sí. que es oficial, y le estamos diciendo, ojo con esto, nada más, ni siquiera hemos criticado esto, hemos Aldo, dicho, ahí volvemos. ojo, Volvemos sobre el tema, tenemos que hacer una brevísima tanda de 2 minutos, pero para la vuelta le dejo picando esto que es lo que usted estaba hablando. Si Francisco Cabrera, el ministro de la Producción, estaba mal informado o en realidad los chicañó a ustedes, pero me lo contesta en 2 minutos nada más. sí, nos dijo ignorantes, irresponsables, nos dijo de todo, ¿no? Pero la realidad es que nosotros nos movemos por datos concretos. Y el dato concreto está diciendo lo que yo le acabo de mostrar en el propio INDEC, y la Secretaría de Ingresos Públicos también informa que al mes de julio, ahora recién me llegó el mes de agosto, lo estaba leyendo porque estoy en mi estudio, Sí. en el mes de julio acumulado, por ejemplo, el impuesto al IVA mercado local, de lo que se produce localmente, bajó un 15% en relación a la inflación en 7 meses. El IVA de importación subió un 18% y los derechos de importación suben un 22%. O sea, hay un claro sesgo importador. Insisto,
El gobierno nos corre con que el 1% de las frutillas que se importaron, no sé si es con crema o sin crema la frutilla, solo es eso el consumo, pero no dice cuántos son la ropa, los electrodomésticos. Mire, la provincia de Santa Fe, donde están radicadas las principales fábricas de heladeras, acaba de informar que en un solo mes de este año, entre julio y agosto, se importaron más de 50.000 heladeras, más del doble de la producción local. Entonces Aldo, hay un sesgo. Sí, antes de darle escucho. pase a mi compañero Emiliano, ¿usted recuerda cuál es el porcentaje que se ha importado en cuanto a bienes de consumo el año pasado, para tener un referente, ¿no? Digo, para ver si se ha disparado o no este número. Sí, mirá, con respecto al año pasado, acumulado a julio, según información propia del INDEC, se incrementó más de un 20% el volumen de importación de bienes de consumo. Entonces, vos lo que tenés que ver es no solo la participación de los bienes de consumo, porque en algunos rubros es, como en el caso de la heladera, más del 10 o el 20% de lo que se produce localmente, sino la tendencia, porque acá todavía hay stock de producción local y a medida que eso se va agotando, aparece, no se fabrica más local y se importa. Claro. Porque ¿sabés qué pasa? Mirá, el que fabrica, y te habla un tipo que tiene pymes, ya tenemos la práctica de importar, ya no era como en los 90 que primero tenías que conectar al proveedor, hacerte conocer y que te vendan, ahora ya lo tenés. Entonces, si a vos te dice el proveedor, mire, yo le voy a vender esta heladera en $100 y a vos te sale fabricarla acá 130, directamente vas y compras afuera, ¿me entendés? O sea, ese es el tema que tenemos que tener en cuenta, porque ¿qué está pasando? El atraso del tipo de cambio, la fuerte presión impositiva local y los gastos de logística internos te están sacando del mercado. Y esto es lo que nosotros queremos plantear. No hicimos ni siquiera una crítica al gobierno. Vos me preguntaste por qué reaccionó así Pancho Cabrera. Sí. Bueno, Pancho es un gran tipo, o sea que nosotros todos lo apreciamos, hay una relación con él, hemos participado en muchas conferencias, pero tuvo una reacción inédita, nos insultó a mí, a De Mendiguren, a Massa, bueno, a los que veníamos, ¿no? Y también hubo una reacción nuestra, pero yo creo que él lo hizo, ¿sabés por qué? Porque queda en evidencia que ellos no se están preocupando por las pymes y el trabajo nacional, y nosotros sí. Y ¿sabés qué? Hasta es un problema cultural, y lo voy a decir con todo el respeto que pueda. Cuando son liberales, ellos creen que el mercado va a resolver todo. Entonces, cuando vos le avisás, che, ojo que se te viene una tropilla de elefante con las importaciones, no, el mercado lo va a resolver. Como nosotros no somos liberales ni libre mercado, nos anticipamos, decimos, no, el Estado tiene que tomar alguna decisión para evitar esa tropilla de elefante. Esa es la diferencia, que ni siquiera es ideológica, es cultural, ante la actitud ante la realidad. Entonces nos insulta, insisto, yo creo que fue por eso, porque él quedaba en evidencia que no protegía a la industria local y al trabajador argentino, y nosotros nos preocupamos por eso, porque fíjate vos, estos son los datos estadísticos, lo que yo te acabo de mostrar. Reales del gobierno, que nadie puede discutir. Ahora, el segundo tema es qué pasa con la aduana, que es lo que más nos preocupa a nosotros. Hoy la aduana argentina está sin gobernabilidad, o hace falta que nosotros le expliquemos. Está peleando la ministra de Seguridad con el jefe de la aduana a ver quién hizo o no la importación de efedrina que estaba guardada en Ezeiza. Mirá el queso Gruyère, ¿qué es eso? El presidente de la Cámara Argentina-China de Comercio denunció la semana pasada que el 80% de los bienes de consumo que vienen de China son de contrabando. O sea, en esta estadística que yo te di, no está el contrabando, está lo oficial. La giganta la importación. ¿Está claro? Claramente. Entonces nosotros le dimos, en nuestra propuesta, la propuesta que hizo el Frente Renovador es una propuesta de ley, ni siquiera es una ley, una propuesta para discutir. Y le decimos al gobierno, te damos una herramienta de 120 días, prorrogable si quiere el Ejecutivo por 120 días más, para que puedan equiparse, comprar las computadoras, los escáneres, para hacer un estricto control en la aduana. Mientras tanto, hacer un parate en aquellas importaciones que se consideran de lujo y que no son imprescindibles. No es cierto que nosotros pedimos prohibir las importaciones. Esa es la trampa del gobierno en su discurso. No es verdad lo que están diciendo. Lean el proyecto de ley y es a favor del gobierno, porque este problema de la aduana
No es nuevo. En 1587, el 2 de septiembre, una carabela llamada San Antonio salió del riachuelo hacia Brasil con harina de Santiago del Estero, con tejidos y ponchos. Fue la primera exportación industrial de la Argentina. Y después se descubrió, era la época de la colonia. Claro. Y después se comprobó que en realidad ese embarque llevaba escondido contrabando de plata, que por cédula real del Reino de España estaba prohibido exportar. Viene de larga data. Esto, y nosotros festejamos el Día de la Industria. Te digo, ¿desde cuándo viene el problema? Sí. Aldo, dos consultas. Una, si este ingreso de importaciones, sobre todo de bienes de consumo, sirvió en parte o fue totalmente inútil para domesticar precios internos. Y la segunda, le pido que me conteste las dos, es, últimamente se está zarandeando mucho el prestigio de algunos miembros del gobierno. Hoy le tocó a Eugenio Bursaco por lo que dijo sobre algunos militantes del ISIS que habría en la Argentina, se tuvo que desdecir. El otro día la ministra Bullrich, usted fue muy crítico de Cabrera. Macri dijo que tenía el mejor equipo en 50 años. ¿Usted qué análisis hace del equipo? Sobre todo del económico, que es su especialidad, ¿no? ¿Hay prestigio ahí? ¿Hay gente que realmente ya fracasó en la función pública y no debieras continuar? ¿Los resultados no se dan? ¿Cómo lo evalúa? No, mirá, no es un problema de hombres, ¿viste? Bueno, hay errores, evidentemente, a veces falta de experiencia. No, del equipo económico, bueno, lo conozco a Pragay, a Sturzenegger, es buena gente joven pero capacitada, gente honesta, que en esos cargos es muy importante. No es un problema de hombre, es un problema de política y de escuchar a los que tenemos experiencia. Nada más. Yo creo que esto se puede encaminar si realmente hay un diálogo entre todos y que no quieran sacar ventajita. Nos dicen, mira, nosotros lo primero que le dijimos al gobierno fue cuando fue el tema del empleo. ¿Te acordás que propusimos una ley de desempleo que Macri la vetó diciendo que éramos ventajitas, qué sé yo? Y me decían los funcionarios del gobierno, no hay desempleo. Ahora vienen y reconocen que hay desempleo. El segundo tema fue con las tarifas. El 27 de abril, Massa le mandó una carta a Mauricio diciéndole, ¿por qué no retrotraen las tarifas a marzo? Y llamamos a audiencia pública y entre todos buscamos una solución. Ventajita, chanta, de todo le dijeron a Sergio Massa. ¿Qué pasó con la Corte Suprema 4 meses después? Todo hicieron lo que nosotros dijimos. Y ahora le estamos diciendo lo del contrabando. Insisto, lo del contrabando no es un problema de este gobierno, es un problema histórico de la Argentina. ¿O dónde está la pelea unitaria contra federales si no era la aduana de Buenos Aires? Aldo, ¿nos permite compartir con usted unos datos que aporta mi compañero? A ver. Sí, vamos a ver datos sobre suspensiones y despidos, ¿no? Aldo, es un tema de lo que usted hablaba que sin duda alguna es de los más sensibles que tiene la agenda pública hoy por hoy. Nosotros preparamos estas estadísticas que devienen de un informe privado. Entre despidos y suspensiones hubo 15.137 trabajadores afectados solo hasta julio, no está contado aquí agosto y lo que va de septiembre. Solo hasta julio, 15.137 trabajadores afectados solo en julio, como mes cumbre, le diría. Un solo mes. Sí, en un solo mes. La industria fue el sector de mayor conflictividad laboral. No, en esto me atrevería a decir no solamente en julio, sino en lo que va del año, ¿no? Al lado de la construcción son los dos digamos, motores de la economía que vienen muy baqueteados en lo que va del año. Y en este sector, en la industria, hubo 4.324 despidos y 7.067 suspensiones. Detrás de todos estos números hay familias, ¿no? Con chicos, realmente es dramática la situación. Claro. En la industria, cada número julio, es una familia. Totalmente. A ver si tenemos una estadística más. Ahí está. El desempleo industrial aumentó en julio, solo en julio en comparación interanual 2015-2016, 24,62% en un mes. Dramática la situación realmente. Este es un informe privado que también dice que los sectores con más despidos en la industria en julio fueron el textil, el automotriz, el petrolero, el electrónico y el de electrodomésticos. Esto me da pie, Aldo, para preguntarle algo que recién le decía y trasladarlo al rubro electrodomésticos. Esta importación, ¿no?, de productos, ¿sirvió de alguna manera para domesticar algún precio interno? ¿Tiene algo que ver con la baja de la inflación? Se lo pregunto porque en electrodomésticos el gobierno está pensando en provocar una importación masiva o por lo menos promocionarla de productos electrónicos como por ejemplo computadoras de escritorio o netbook o notebooks, tablets, para bajar el precio tal cual pasa por ejemplo
en países vecinos como Chile. No sirvió, porque esa importación la hace la cadena comercial, Sí. y lo que sirve es para que ellos ganen más plata, porque no hay una política de baja de precios. Sí. Lo que ganan son los que importan. Claro. O si yo tengo una industria y veo que el supermercado, la cadena de electrodomésticos no me va a comprar, importo porque me sale más barato que producirlo localmente, y ahí echo o suspendo gente. Insisto, ojo que hoy en los empresarios pymes industriales en la Argentina hay mucha práctica de importación, porque ya lo vivimos en los 90 esto. Y si querés más atrás también en los 70, Sí, en el claro. golpe militar. Sí. Entonces ese es un tema que hay que estar atentos, evitar abusos, y tiene que haber una política anticipada del Aldo. Estado para evitar este tipo de problemas. Aldo, no quería dejar pasar, digamos, algo que ocurrió la semana pasada, a fines de la semana pasada, donde algún funcionario también lo cuestionó a usted severamente porque comparó esta política económica ya no con la de los 90, sino con la de Martínez de Hoz durante la dictadura Sí. militar. No, yo quiero aclarar eso. Yo lo que dije es en comercio exterior. Ajá. No dije la política económica. Digo, en materia de comercio exterior me hacía acordar a esa época. Inclusive yo no estaba en ese momento en el país, o mejor no estaba disponible porque me perseguían los militares por ideología, pero había un aviso que me mostraron donde un señor se sentaba La en una silla, silla y se rompía famoso aviso. y decía, esta silla es argentina, comprá importada que son buenísimas. Sí. O sea, más Sí. ataque a lo nacional imposible. Inclusive había un corto publicitario que ese sí lo llegué a ver, que había dos personajes, Tito Baratito, que era Made in Taiwán y Made in Japón en aquella época, y Máximo Carelli, que era mi viejo, Piñanelli, que producía cosas para el mercado interno, digo semánticamente, Sí, ¿no? sí. Entonces era un ataque de la dictadura hacia lo nacional, hacia lo local, hacia los obreros. Claro, cuando fue el golpe militar, la pobreza en la Argentina era del 5% y la deuda externa no alcanzaba los 5.000 millones de dólares. Cuando se fueron los milicos en el 83, gracias a Dios y vino la democracia, don Raúl presidente, nos dejaron una deuda de 47.000 millones y una pobreza del 30%. Y nunca pudimos en democracia, salvo excepciones, lograr mejorar esa performance social. O sea, la cultura de la importación y de la sustitución de industrialización de la Argentina vino para quedarse, y eso es lo que nosotros en el Frente Renovador queremos revertir. Aldo. Y voy a hacer en este caso, voy a hacerme mi propia propaganda. En el 2002 nosotros en la salida a la convertida pusimos un dólar alto, pusimos protección a la industria y empezó a crecer el empleo, y veníamos muy mal porque la crisis del 2001, manejada por los neoliberales cuando pusieron el corralito, nos habían dejado muy mal. El problema es que ahora están volviendo los mismos personajes. Yo me refería a eso, no estoy, porque si no, después van a decir, Piñanelli dice que Macri es un dictador. No, gracias a Dios, en la democracia existe la más absoluta libertad, y reconozco una gran capacidad de Mauricio Macri y su gobierno en respetar las libertades. Lo que yo me quise referenciar, tal vez fui duro, pero es lo que yo sentía en ese momento, que en materia de apertura económica, de comercio Está claro, exterior, sí. esto se empezaba a parecer a lo que fue la dictadura. Aldo, Nada más que quería eso. preguntarle, porque recién usted hablaba de la tasa impositiva que tienen que pagar los empresarios en la Argentina para producir justamente los bienes de consumo. Según el último informe del Foro Económico Mundial, Argentina está prácticamente última, está sobre 140 países. Argentina es la que más impuestos pagan, o sea, las pequeñas y medianas empresas Sí. pagan una cantidad de impuestos imposibles, y esto no las hace competitivas. Una sola comparación claro. le voy a dar. Argentina tiene una sumatoria de tasas en 137 puntos y Chile de 27. ¿Van a presentar un proyecto de ley para empezar a bajar esta tasa impositiva? Sí, nosotros hemos presentado varios proyectos de ley para modificar la matriz tributaria. Hay que hacerlo gradualmente, hay otras motivaciones. El problema acá es el cóctel en la Argentina, pues no solo tenés presión tributaria, tenés mayor costo de capital, tasa de interés, y tenés atraso del tipo de cambio, y tenés el tema de la logística. Argentina es un país inmenso con poca densidad poblacional, entonces el tema flete, transporte es muy caro. Hay que hacer todo un replanteo, la energía es todo un replanteo. Todo hay que replantear en la Argentina. Bien. Se puede Está muy hacer, claro, Aldo. pero para hacerlo, mira, te digo algo, Sí. no es suficiente un solo sector de la política,
tenemos que unirnos todos, llegar a un acuerdo, pelearnos adentro de una habitación todos, gobierno, oposición, sindicato, empresario, y llegar a una conclusión. Y después el que saca los pies del plato lo sancionaremos. Pero necesitamos un Consejo Económico y Social, aunque sea por 6 meses. Acá esto vale todo, y los que estamos desprotegidos somos los argentinos de a pie. Hoy a mí me salió un insulto en una radio, bueno, y yo le decía a un amigo mío, se quedó al lado, ¿no? Y le digo, ¿sabés lo que pasa? Yo a veces siento que soy la voz de los que no tienen voz. A mí la gente en la calle está indignada con lo que está pasando. Y la gente me dice, diga tal cosa, diga tal otra, porque me ven en los medios. Y yo lo que quiero es contribuir. Yo tengo 65 años, yo ya está. Yo tengo mi experiencia. Bueno, tengo contactos con funcionarios del gobierno. Es muy buena gente, el mismo Mauricio. Yo, la verdad que estoy dolido con lo que pasó estos días. Aldo, muy dolido. Quedó muy clara su posición y le agradezco mucho la aclaración. Muy buenas noches. Un abrazo, gracias. Ignacio Damonte, gracias a vos también. Buenas noches.